El ruido del tráfico en la Ciudad de México apenas era un murmullo lejano desde el piso 50 del corporativo Villalobos. Mateo Villalobos miraba a través del ventanal, con la mandíbula tensa y las manos en los bolsillos de su traje a la medida. Su madre, Leonor, había dejado las cosas muy claras esa misma mañana. Si no se casaba y demostraba estabilidad familiar antes de la junta de accionistas del próximo mes, ella usaría su poder en la junta para quitarle la presidencia de la empresa que él mismo había salvado de la ruina. Era un chantaje ridículo, pero legalmente blindado por el testamento de su difunto abuelo. Mateo no creía en el amor, solo en los contratos y en los resultados. Por eso, había ordenado a su equipo de recursos humanos organizar una selección confidencial e inusual. 100 mujeres, 100 candidatas evaluadas minuciosamente bajo la excusa de un puesto de asistente ejecutiva de altísimo nivel, cuando en realidad buscaba a la esposa temporal perfecta. Ninguna debía saber quién era el verdadero empleador hasta la ronda final. Valeria Morales acomodó el cuello de su blusa gastada antes de entrar a la inmensa sala de espera. Era madre soltera de un niño de 5 años llamado Leo, y los recientes gastos médicos por la enfermedad respiratoria de su hijo la estaban asfixiando económicamente. El anuncio prometía un sueldo que resolvería su vida entera, y aunque el proceso de entrevistas había sido extraño, lleno de preguntas personales e invasivas, no podía darse el lujo de retroceder. Cuando finalmente la llamaron a la oficina principal, no encontró a un reclutador corporativo, sino a Mateo Villalobos en persona. Valeria lo reconoció de inmediato. Su rostro arrogante adornaba las portadas de revistas financieras, pero ella conocía ese nombre por una razón mucho más oscura. El corporativo Villalobos había absorbido y destruido la pequeña empresa constructora de su padre años atrás, llevándolo a la ruina y a una profunda depresión. Un nudo de rabia se formó en la garganta de Valeria, pero lo tragó con fuerza. Necesitaba ese dinero para su hijo. Su orgullo tendría que esperar. Mateo estaba sentado detrás de su imponente escritorio de caoba. Había descartado a 99 mujeres que, al descubrir quién era él, habían intentado seducirlo descaradamente o se habían encogido intimidadas por su presencia. Cuando Valeria entró, no bajó la mirada. Sus ojos oscuros lo analizaron con una mezcla de dignidad y absoluta frialdad que lo desconcertó por un segundo. «Señorita Morales», dijo Mateo, revisando su expediente sin molestarse en invitarla a tomar asiento. «De 100 mujeres, usted es la única que no tiene experiencia formal en relaciones públicas o asistencia de dirección. Según esto, trabaja en una cafetería y da clases particulares. ¿Por qué debería siquiera considerar contratarla?» Valeria se acercó al escritorio, apoyando las manos sobre la madera pulida con una firmeza que sorprendió al millonario. «Porque usted no está buscando una asistente, señor Villalobos. Las preguntas de sus reclutadores sobre mi estado civil, mi falta de deudas importantes y mi disposición para cambiar de residencia sin previo aviso no son para un trabajo de oficina normal. Usted busca a alguien que le resuelva un problema personal de imagen, y yo soy la persona más pragmática y eficiente que va a conocer». Mateo levantó la vista, genuinamente sorprendido. Por primera vez en meses, alguien le hablaba de frente, sin una sola pizca de miedo o adulación. Una sonrisa arrogante se dibujó en su rostro. Se levantó caminando lentamente alrededor del escritorio hasta quedar a pocos centímetros de ella. «Es usted muy perspicaz», admitió él, cruzando los brazos sobre el pecho. «Necesito una esposa. Un contrato inquebrantable de 1 año. Reglas estrictas, apariciones públicas impecables, convivencia bajo el mismo techo. Al terminar el plazo, recibirá una suma millonaria que le permitirá no volver a preocuparse por el dinero en su vida. Pero necesito a alguien que siga mis órdenes al pie de la letra, que sonría para las cámaras cuando se lo pida y que sobre todo no haga preguntas». Valeria sostuvo su mirada pesada, sin retroceder 1 milímetro. «Acepto», dijo sin titubear, «pero tengo mis propias condiciones. Mi vida privada sigue siendo privada. No le haré preguntas sobre sus negocios y usted no investigará qué hago con mi tiempo libre cuando no estemos frente a la prensa. Además, el dinero lo quiero en transferencias mensuales,
no al final del contrato. Necesito liquidez ahora mismo. La audacia de aquella mujer lo fascinó de una manera extraña. Era perfecta para el papel, fría, calculadora y aparentemente sin apegos. Sin saber que Valeria ocultaba a su pequeño hijo del mundo mediático para protegerlo de la prensa, y mucho menos imaginando el profundo resentimiento que ella guardaba contra su apellido, Mateo extendió la mano para sellar el trato. El matrimonio se llevó a cabo apenas 2 semanas después en una ceremonia civil sumamente fría, rápida y a puerta cerrada. No hubo invitados festivos, solo su abogado y mejor amigo Diego, y la mirada despectiva de Leonor Villalobos, quien observaba a Valeria desde el otro lado de la sala como si fuera basura que alguien había dejado en la alfombra de su mansión. Leonor se acercó a Valeria justo después de firmar los documentos legales, murmurando con voz venenosa que sabía perfectamente que era una vulgar cazafortunas y que ella misma se encargaría de desenmascararla y destruirla antes de que terminara el año. Valeria, en lugar de encogerse de miedo, le sonrió con una cortesía helada y le respondió en voz baja que estaba allí estrictamente por negocios de su hijo y que no tenía el más mínimo interés en robarle el cariño de nadie. Esa misma noche, Valeria empacó sus pocas cosas y se mudó al enorme penthouse de Mateo en la exclusiva zona de Polanco. El contraste de mundos era abrumador. Acostumbrada a su diminuto y humilde departamento en los suburbios, la inmensidad del lugar de mármol y cristal la hacía sentir fuera de lugar. Mateo la recibió en la sala de estar, le entregó un juego de llaves y deslizó una tarjeta de crédito negra y sin límite sobre la barra de la cocina. «Mañana a primera hora tienes que ir a comprarte ropa adecuada», le ordenó él, sirviéndose un trago de whisky sin mirarla. «No puedes aparecer en la cena de gala de beneficencia de esta semana usando la misma ropa de mercado con la que fuiste a la entrevista. Eres mi esposa ahora. Eres una Villalobos ante el mundo. Compórtate y vístete como tal». Valeria miró la tarjeta por un segundo. Luego la tomó con 2 dedos y la empujó lentamente por la superficie de mármol de regreso hacia él. «Le dije muy claramente que quería pagos mensuales por mis servicios como su esposa falsa, Mateo. Use su tarjeta para pagar sus propios caprichos y lujos. Yo compraré mi ropa con el dinero que me depositaron hoy por mi primer mes de trabajo. No soy su muñeca de exhibición para que me vista con su dinero». El silencio llenó la habitación de inmediato. Mateo dejó su vaso de cristal sobre la mesa con un golpe sordo mirándola fijamente. Estaba acostumbrado a comprar la voluntad, las sonrisas y la obediencia de todos a su alrededor. El rechazo frontal de Valeria a su dinero no solo fue un golpe directo a su ego de millonario, sino que encendió una chispa de curiosidad genuina en su interior. ¿Quién era realmente esa mujer y por qué parecía odiarlo tanto, incluso cuando él le estaba ofreciendo el mundo entero en bandeja de plata? Mientras tanto, en la soledad de su nueva e imponente habitación de huéspedes, Valeria cerró la puerta con seguro y sacó su teléfono celular. Marcó el número de su vecina de confianza, quien cuidaba de Leo mientras ella establecía su coartada. Escuchó la voz dulce y somnolienta de su hijo al otro lado de la línea, y las lágrimas que había estado conteniendo todo el día amenazaron con salir. Se mordió el labio y se mantuvo firme. Estaba literalmente durmiendo en la boca del lobo, viviendo bajo el mismo techo con el hombre que representaba a la empresa que había destrozado la vida de su padre. Pero iba a resistir. Por su hijo, soportaría cualquier humillación. La verdadera partida de ajedrez apenas estaba comenzando, y Valeria no pensaba perder. Las siguientes semanas se convirtieron en una rutina de silencios calculados y miradas furtivas. Para la prensa y los socios del corporativo, Mateo y Valeria eran la pareja perfecta del año. En la gala benéfica del hospital infantil, Valeria apareció usando un vestido sobrio pero elegante, comprado con su propio sueldo, demostrando una gracia natural que dejó sin palabras a más de un accionista. Mateo no podía dejar de mirarla. Cuando un inversionista extranjero intentó propasarse haciendo un comentario inapropiado sobre el origen humilde de su esposa, Mateo no dudó en intervenir. Colocando una mano protectora en la cintura de Valeria,
y despidiendo al hombre con una frialdad absoluta. Esa noche, en el auto de regreso a casa, el espacio entre ellos en el asiento trasero parecía más pequeño. Ninguno dijo nada, pero la tensión eléctrica en el aire era innegable. La barrera entre ambos comenzó a fracturarse una madrugada de lluvia intensa. Mateo regresó al penthouse después de una junta maratónica, pálido y temblando de fiebre, por un virus que había ignorado durante días. En lugar de llamar al personal de servicio, Valeria lo ayudó a llegar a su habitación. Se quedó a su lado toda la noche, colocándole paños fríos en la frente y dándole medicamentos con una paciencia y ternura que él nunca había experimentado. En medio del delirio febril, el implacable millonario tomó la mano de Valeria y murmuró que estaba cansado de luchar solo contra todos. Ella sintió un nudo en la garganta, dándose cuenta de que detrás del traje a la medida y la actitud arrogante, había un hombre profundamente herido por las exigencias de su propio imperio. Por un momento, olvidó el odio hacia el apellido Villalobos y simplemente cuidó de él. Pero la frágil conexión que empezaba a nacer se hizo pedazos apenas unos días después. Leonor Villalobos, que no había dejado de mover sus influencias, irrumpió en el penthouse una mañana soleada mientras desayunaban. No venía sola. Traía consigo un sobre manila que arrojó sobre la mesa de cristal con una sonrisa triunfante. Mateo abrió los documentos frente a su madre y su esposa. Las fotografías y los reportes del investigador privado no dejaban lugar a dudas. Allí estaba el historial completo de Valeria. Su verdadero padre era Arturo Morales, el hombre al que el corporativo había llevado a la quiebra 5 años atrás. Y peor aún, había fotografías recientes de Valeria visitando una clínica respiratoria, abrazando a un niño pequeño. Leonor escupió las palabras con desprecio, acusándola de ser una espía corporativa que planeaba un fraude maestro y que, además, escondía a un hijo bastardo. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No le importaba el niño, le importaba la mentira. Miró a Valeria con los ojos inyectados de rabia y traición. Le exigió saber si todo había sido una venganza planificada desde el primer día que cruzó la puerta de su oficina. Valeria, con lágrimas en los ojos pero manteniendo la cabeza en alto, le confesó la verdad. Le explicó la desesperación por pagar los tratamientos de su hijo Leo y le recordó que, aunque odiaba lo que la empresa de su familia le había hecho a su padre, nunca intentó robarle un solo centavo más allá del sueldo acordado. Pero las palabras no fueron suficientes. Mateo, ciego por el orgullo herido y la humillación frente a su madre, le dio la espalda, ordenándole a Leonor que se marchara y encerrándose en su despacho. El castigo del silencio se instaló en el penthouse. Mateo la trataba con una frialdad de hielo durante los eventos públicos y la ignoraba por completo a puerta cerrada. Valeria sentía un dolor punzante en el pecho cada vez que él desviaba la mirada, confirmando que se había enamorado de su falso esposo sin darse cuenta. Sin embargo, una tarde, Valeria recibió una llamada urgente del hospital. Preparada para lo peor, corrió a la clínica, solo para que el administrador le informara que la cuenta total de los tratamientos de Leo, incluyendo las terapias futuras, había sido saldada en su totalidad por un donante anónimo. Valeria reconoció la firma digital en el recibo impreso. Era la cuenta personal de Mateo. Él estaba furioso con ella, pero aún así había asegurado la salud de su hijo en completo secreto, sin buscar reconocimiento alguno. Ese pequeño gesto de bondad silenciosa le dio a Valeria la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que se avecinaba. No iba a permitir que la historia se repitiera. Su padre se había rendido ante los Villalobos, pero ella no lo haría. Justo cuando pensaba en cómo acercarse a Mateo para agradecerle, las alarmas de su teléfono comenzaron a sonar sin parar. Leonor, enfurecida porque Mateo no había expulsado a Valeria del penthouse inmediatamente, había filtrado el contrato de matrimonio falso a la prensa amarillista y a la junta directiva. Los noticieros nacionales estallaron con el escándalo, anunciando que el presidente del corporativo Villalobos había cometido fraude moral y financiero. La junta de accionistas había convocado a una reunión de emergencia esa misma tarde para destituir a Mateo de forma definitiva. El imperio por el que él había sacrificado su vida entera
estaba a punto de derrumbarse por completo. La sala de juntas del corporativo Villalobos era un hervidero de murmullos y hostilidad. Mateo estaba de pie frente a la inmensa mesa ovalada, enfrentando las miradas acusadoras de los accionistas y la sonrisa venenosa de su madre, Leonor, quien ya se preparaba para asumir la presidencia. Justo cuando el presidente del comité estaba a punto de someter a votación la destitución inmediata de Mateo por el escándalo del matrimonio falso, las puertas dobles de caoba se abrieron de golpe. Valeria entró con paso firme, ignorando a los guardias de seguridad. Llevaba en sus manos una memoria USB y una carpeta de documentos legales que Diego, el mejor amigo y abogado de Mateo, le había ayudado a recopilar esa misma tarde tras una intensa investigación en los archivos muertos de la empresa. «¿Qué significa esta interrupción?», exigió Leonor, poniéndose de pie con el rostro enrojecido por la ira. «Saquen a esta impostora de mi edificio ahora mismo». Valeria no se inmutó. Caminó hasta el centro de la sala y conectó la memoria en el proyector principal. «No me voy a ir a ninguna parte, Leonor», dijo Valeria con una voz clara y potente que resonó en cada rincón. «Usted filtró mi contrato matrimonial para destruir a su hijo, pero olvidó borrar sus propias huellas del pasado. Lo que los accionistas están a punto de escuchar no es sobre mi matrimonio, sino sobre cómo usted ha estado desfalcando a esta empresa durante años». Un audio comenzó a reproducirse en los altavoces de la sala. Era una grabación de seguridad de hacía 5 años, recuperada de un viejo servidor confidencial, donde se escuchaba claramente la voz de Leonor, ordenando a un directivo sabotear la empresa constructora del padre de Valeria para comprar sus terrenos a precio de remate, ocultando toda la operación a Mateo, quien apenas tomaba las riendas del corporativo en aquel entonces. La sala entera quedó en un silencio sepulcral. Los accionistas comenzaron a hojear las copias de las transferencias ilícitas que Valeria había impreso y entregado en la mesa. Leonor palideció, balbuceando excusas incoherentes, mientras el pánico se apoderaba de ella. La junta directiva no dudó un segundo. En lugar de destituir a Mateo, ordenaron una auditoría externa inmediata contra Leonor, exigiéndole que entregara sus acciones y abandonara el edificio bajo la amenaza de enfrentar cargos penales por fraude continuado. Humillada, despojada de todo su poder y abandonada por sus propios aliados, Leonor salió de la sala escoltada por la seguridad, destruida por su propia ambición. Cuando la sala finalmente quedó vacía, Mateo se dejó caer en su silla, pasándose las manos por el rostro, abrumado por la tremenda revelación. Valeria se acercó lentamente y se detuvo a su lado. Él levantó la mirada, con los ojos llenos de un arrepentimiento genuino que nunca antes había mostrado. «Toda mi vida creí que estaba salvando el legado de mi familia», murmuró Mateo con la voz quebrada. «Y resulta que este imperio estaba construido sobre la ruina de la tuya. Te pido perdón, Valeria, no solo por el pasado, sino por haber dudado de ti, por haberte dado la espalda cuando más me necesitabas. Pagaste la crueldad de mi madre salvándome la vida a mí frente a todos». Valeria le acarició el rostro con una ternura infinita, dejando que las últimas barreras de su orgullo cayeran al suelo. «No lo hice por la empresa, Mateo», respondió ella con los ojos brillantes por las lágrimas. «Lo hice porque me enamoré del hombre que cuidó de la salud de mi hijo en silencio, del hombre que está detrás de ese traje a la medida. No quiero tu dinero, ni un contrato. Solo te quiero a ti». Mateo se puso de pie y la tomó entre sus brazos, besándola con una desesperación y un amor tan profundos que borraron de inmediato todos los meses de frialdad y malentendidos. No había más secretos, ni resentimientos, solo 2 personas dispuestas a sanar juntas de una vez por todas. El tiempo pasó, y cuando menos lo esperaban, la vida de ambos había dado un giro completo. 2 años después de aquel escándalo corporativo, Mateo había transformado por completo el rumbo del corporativo Villalobos, creando un gigantesco fondo de inversión dedicado exclusivamente a apoyar a pequeñas empresas familiares para evitar que sufrieran el mismo destino trágico que el padre de Valeria. Con el respaldo incondicional y el amor de su esposo, Valeria fundó su propia compañía constructora,
devolviéndole el buen nombre, el honor y el prestigio a su apellido Morales. En el jardín de su nueva casa, lejos del ruido y la toxicidad de la ciudad, Mateo empujaba al pequeño Leo en un columpio bajo la sombra de un gran fresno. El niño reía a carcajadas, llamando papá a Mateo con una naturalidad que le derretía el corazón al antiguo millonario de hielo. Valeria los observaba desde el pórtico, sosteniendo una taza de café humeante, sabiendo que finalmente habían construido un imperio que el dinero jamás podría comprar, una familia de verdad. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escuchar una buena historia de amor, justicia y superación. Suscríbete al canal para acompañarnos en nuestras próximas historias y no perderte ningún detalle. Nos vemos en la próxima.